Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es lo que necesitas saber. Ese es el título que vamos a tomar para efecto de comprender qué es lo que necesitamos saber, ¿ok? Y para esto, pues vamos a hacer varios comentarios. El conocimiento, como todos nosotros sabemos en su conjunto, ¿ah? Es bueno, y la educación en general es buena, así como aprender a leer, aprender cualquier otro tipo de situaciones, descubrir lo que nos acontece en el día a día, pues son actividades buenas, hermanos. Pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar y a poner en una justa perspectiva lo que es lo que la palabra de Dios nos nombra como el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que no es lo mismo que el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que el conocimiento en su justa perspectiva nos va a dar una referencia muy clara de lo que nosotros verdaderamente tenemos. Nuestro conocimiento en general es impresionantemente muy limitado, hermanos. Y les voy a decir por qué. Porque cuanto más conocemos, cuanto tú y yo más nos damos a la tarea de aprender y conocer más, nos damos cuenta de lo que verdaderamente poco sabemos en esta vida, ¿no? Dios es nuestro creador y solo Él lo conoce absolutamente todo. Y la idea es de que un día, ¿verdad?, lleguemos delante de la presencia de Dios y en esa condición el Señor nos revele absolutamente todo, pero en la eternidad. Cuando tengamos una mente diferente, un cuerpo glorificado, en donde tengamos la capacidad absoluta de conocer y entender todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que visualizar que hay diferentes tipos de conocimiento y no todos son de igual valor. Por eso la palabra de Dios nos muestra que hay un árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar por diferenciar dos palabras para conocer. Una es saber y significa conocer un hecho, eh, enterarse de algo que sucedió. Y la otra es propiamente conocer, que significa conocer a una persona, tener mayor aprendizaje de algo en particular. Entonces, a Dios le interesa más que conozcamos personas que hechos. O sea, a Dios le interesa más que conozcamos a que sepamos solamente, ¿verdad? El conocimiento más importante que tú y yo tenemos que aprender a valorar, a ponderar, es el conocimiento de Dios y también el de ser conocidos nosotros por Dios. Pero ni aún así esto viene a representar el final de la situación. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente tener un simple conocimiento o simplemente tener conocimiento, puesto que Dios nos lleva a algo mayor, que es tener amor los unos por los otros. Y por lo tanto vamos a estudiar ahí del Salmo número 95, del versículo 1 al 11, hermanos, y vamos a ver aquí cómo el conocimiento más importante que nos declara la palabra es el conocimiento de Dios. Y vamos a leerlo para efecto de poner en, en contexto esto. Dice el Salmo número 95, que es un cántico de alabanza y de adoración. Dice, vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
esa es la palabra, hermanos, que nos va a dar el contexto de ver cómo el conocimiento más importante que tú y yo podemos adquirir es el conocimiento de Dios. De hecho, la sabiduría del ser humano empieza cuando tenemos el temor de Dios y el conocimiento de Dios, cuando empezamos a conocerle. El salmista en este salmo comienza con un llamado a la alabanza, a la adoración y a la acción de gracias. Y no necesariamente alabamos porque nos apetezca, ni porque las cosas vayan bien, porque en ese sentido, cuando todo va bien en nuestras vidas, ¿verdad? Pues es bien fácil cantar, es bien fácil mantenernos en una actitud alegre, pero cuando las cosas no están tan bien, es justamente cuando nosotros necesitamos echar mano de la fe y conocer a Dios para efecto de poder venir y cantarle aun cuando nuestro corazón pudiera estar de alguna manera abrumado, abatido, pero con una expectativa correcta de que cuando venimos a adorar a Dios, a levantar cántico de adoración, pues Él se muestra y de una manera especial derrama bendición sobre nuestras vidas. Y todo aquello que parecía que estaba en contra de nosotros, Él lo empieza a tornar a favor de nosotros. De hecho, hermanos, a veces alabamos a pesar, y debemos alabar a pesar de las difíciles circunstancias y los tiempos, por duros que sean. Eh, tampoco alabamos, hermanos. Ya, ya está, hermano Mario, ya lo he apagado. Déjelo así, eso. Gracias. Eh, Tampoco alabamos, hermanos, porque necesariamente nos haga sentir bien. Aunque con frecuencia quiero decirles que al momento de levantar nuestra alabanza, nuestra adoración, ¿verdad? Empezamos a vivir una experiencia diferente. Y de lo mal que nos sentíamos, ese cántico de adoración, esa oración de alabanza, pues nos hace sentir de una manera diferente. Con frecuencia sentimos la necesidad de alabar para refrescarnos espiritualmente, hermanos. Porque justamente cuando nosotros alabamos a Dios, la presencia del Espíritu Santo se hace tan manifiesta que viene a ser como un bálsamo, como cuando ungimos alguna herida con un aceite fresco, ¿verdad? Y sentimos confort, sentimos una condición de refresco. Entonces, cuando nosotros nos sentimos muy mal por alguna situación o circunstancia y levantamos nuestras manos y empezamos a darle la adoración, la alabanza a Dios, el Espíritu Santo viene, llena nuestra vida con su presencia y nos unge y nos da una perspectiva diferente de la situación, porque empezamos a sentir cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo Dios nos va llevando de una condición crítica, dura, a una situación en donde Él nos lleva como la oveja de su mano, a un prado verde, a una situación en donde podemos empezar a disfrutar su presencia. En este salmo, hermanos, vemos más bien que alabamos a Dios por quién es Él, por el ser que es Él, ¿verdad? Y simplemente lo hacemos de la manera en como lo hace el salmista. Dice, porque el Señor es el gran Dios. O sea, al reconocer quién verdaderamente es Él, empezamos en una alabanza y adoración genuina. Y lo declara como el rey, el gran rey sobre todos los dioses. Y hace una observación muy específica. Dice, en sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Y luego dice, nos invita propiamente y dice, vengan, postrémonos reverentes, ¿verdad? Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Entonces, el salmista, hermanos, nos recuerda, ¿verdad? Eh, a todos y cada uno de nosotros lo que de alguna manera ya empezamos a conocer de Dios. ¿Quién es verdaderamente Dios? Entonces, aquel es el tipo de conocimiento más importante, el conocimiento de Dios, porque ahí inicia nuestra alabanza, nuestra adoración genuina. Dios nos suele hablar en el contexto de la alabanza. Normalmente, si se dan cuenta en un salmo, primero el salmista hace lo propio, alaba a Dios, lo exalta, y después viene como que la contestación de Dios, ¿eh?
Y no es simplemente que Dios haya hablado en el pasado y que haya dejado de hablar. No, Dios habla el día de hoy a través de su bendita palabra. El salmista dice, si ustedes oyen su voz, o sea, si nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿cómo la vamos a escuchar, hermanos? Pues justamente a través de la lectura bíblica, de nuestra relación personal con Él, de nuestra oración, de nuestra intimidad con Él. Y vamos a escuchar la voz de Dios. Recuerden que la Biblia es la Vox Dei, la voz de Dios. Y en este salmo vemos también otro tipo de conocimiento importante. Dios dice, y por eso les comento que normalmente Dios hace como que la contestación a lo que antes hizo el salmista, ¿verdad? Y Dios dice que la gente se pierde porque no conoce sus caminos, sus senderos. O sea, conocer y seguir los caminos de Dios es la clave para vivir la vida como Dios quiso que lo viviéramos, en el propósito perfecto de Dios, en la voluntad de Dios, con el diseño perfecto que Dios hizo para nosotros. Porque en muchas ocasiones caminamos en esta vida sin rumbo, sin saber ni siquiera cuál es el objetivo de nuestra vida, hermanos. Entonces, cuando venimos al conocimiento de quién es Dios, Él también se muestra a nosotros y nos dice claramente el por qué y el para qué fuimos creados. Y nos da una ruta, una perspectiva correcta de nuestra vida, nos da un camino a seguir, ¿verdad? Y es por eso que nosotros podemos arrodillarnos delante de Dios Todopoderoso, del hacedor de nuestras vidas, y alabarle, decirle gracias, Señor, porque me conoces y ahora me das la oportunidad de poderte conocer. Al oír tu voz, ¿verdad? Ayúdame a que no se endurezca mi corazón y mucho menos que me pierda. Ayúdame, Señor, a conocer tus caminos y ayúdame también a entrar en tu descanso cuando me es necesario. Recordemos que los salmos también vienen a ser como un bálsamo para nuestra vida. Cuando nosotros leemos los salmos, que propiamente son cánticos, nosotros encontramos alivio, paz, una condición muy especial, hermanos. Y de esa manera es como nosotros empezamos a conocer a Dios. Entonces, también vamos a ver lo que decía yo al principio, que lo más importante, hermanos, a final de cuentas, propiamente no es el conocimiento, sino lo más importante es el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas y que ahora tú y yo, por el conocimiento que tenemos de Dios y por el conocimiento que tenemos de que Dios ha derramado de su amor a nuestras vidas, nosotros también empecemos a generar en esa condición el derramar el amor que Dios ha puesto en nosotros, en la gente que nos rodea, en nuestro prójimo. Amén. Entonces vamos a leer en la primera carta de los Corintios, del capítulo 7, del versículo 36 al capítulo 8, versículo 13. Y dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 7, 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Recuerden que estamos hablando acerca de, en esta carta, cómo el apóstol Pablo le está dando una orientación al pueblo de Corinto para efecto de llevar a cabo sus relaciones interpersonales correctas y sobre todo en el área del matrimonio, en el área de las relaciones sexuales y todo eso. Entonces lo llevamos hiladito. El día de ayer nuestro hermano Francisco González nos apoyó, ¿verdad?, en la continuación de lo que vimos el día lunes. Entonces hoy es la continuación para efecto de ir englobando todo esto. Dice el versículo 37, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a ver en el capítulo 8 lo que viene a ser el sacrificio a los ídolos. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Repite conmigo ese enunciado,
porque esto es el meollo del asunto de este tema. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a explicar bien todo esto, hermanos, porque es interesante lo que acabamos de leer. Y aquí nos declara la palabra de Dios que lo más importante no es el conocimiento, sino el amor, ¿verdad? Entonces, aunque el conocimiento es algo muy bueno, como lo especifiqué en el inicio propiamente, tiene sus peligros inherentes, pues llevar al orgullo, porque nos puede llevar al orgullo y a la superioridad del sábelo-todo. ¿Ah? El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. ¿Ustedes han conocido alguna persona que haya estudiado mucho, que tenga varios títulos, que tenga un grado de escolaridad mayor como una maestría, un doctorado, y que no tenga el amor y mucho menos el temor de Dios? ¿Se han dado cuenta cómo de repente se envanecen? Porque obviamente pues obtienen mucho conocimiento, ¿verdad? Y su trabajo les debió haber costado, pero la verdad es que en muchas ocasiones son como gente cabezona, tiene mucho conocimiento y su cabeza se les hace muy grande, y ese conocimiento provoca que esa cabeza grande, cuando pasa junto a los que no tenemos tanto conocimiento, nos topeteen, ¿verdad? Es como cuando un animal con cuernos tiene sus cuernotes largos, ¿verdad? Y pasa junto a otros, les pega y lastima. Muchas ocasiones señalan situaciones en referencia a su gran conocimiento y hieren a la gente que de alguna manera no han podido tener esa oportunidad. Entonces, el conocimiento no es una cosa mala en sí misma. Es como la ropa interior, ¿verdad? Es útil tenerla, pero no tienes por qué enseñarla. Sencillamente, ¿verdad? Así de sencillo. En vez de intentar impresionar a los demás con lo que sabemos, deberíamos animarlos y edificarlos en el amor. Esto es lo que verdaderamente nos lleva a ser diferentes en el conocimiento de todo lo que podemos obtener. El conocimiento, por lo tanto, puede llevar con mucha frecuencia al orgullo y a la arrogancia. Y quiero decirles que no estoy generalizando, hermanos. Hay gente que de verdad tiene un conocimiento increíble, impresionante, pero también tiene una humildad que enseña mucho más a través de la humildad porque lo hace en amor. Yo tuve la oportunidad de tener un maestro en la Facultad de Química que sinceramente el hombre era una enciclopedia caminando, sinceramente tenía un conocimiento increíble, pero tenía una humildad y nos trataba con tanto afecto, con tanto amor, que no le bastaba más que declarar algunas cosas de su propio conocimiento que nos edificaba, que nos ayudaba muchísimo. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en el versículo 2 que acabamos de leer, dice que el que cree que sabe algo, pues todavía no sabe como debería saber, porque a final de cuentas la sabiduría humana es muy limitada. Lo que en verdad importa es amar a Dios y vivir una vida de amor.
porque la palabra de Dios así nos lo enseña. Dice, pero el que ama a Dios es conocido por él. Entonces, a veces tendemos a pensar que sabemos todo lo que hace falta conocer en respuesta a algún tipo de preguntas, pero a veces nuestros humildes corazones pueden ayudarnos más que nuestras orgullosas mentes. Espero que esa paráfrasis sea más que completa de lo que acabamos de leer. En verdad, hermanos, nunca sabemos lo suficiente hasta que no conocemos y reconocemos que solo Dios lo sabe todo. Entonces aquí Pablo usa el ejemplo de la comida santificada a los ídolos, sacrificada para los ídolos. Fíjense bien, una persona con conocimiento sabe que está bien comer cualquier tipo de comida, o sea, la que sea sacrificada a los ídolos o la que no ha sido sacrificada a los ídolos. Porque a final de cuentas reconoce y sabe esa persona que los ídolos no son nada, no tienen ningún valor, ¿verdad? Y voy a especificar respecto a eso. Ustedes se han dado cuenta de que, por ejemplo, aquí en México, la tradición del Día de los Muertos, se levantan altares y se ponen ofrendas, ¿verdad? Pues simplemente allí está exponiéndose una comida que está, o un alimento, ¿verdad? Esas frutas, ese mole o lo que pongan. Eso está dedicado a los ídolos, a quienes la gente idolatra. Y lo estoy diciendo en una expresión correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la gente que duerme en el Señor, pues simplemente ya no está en este plano. No es que va a venir a comer, no es que va a venir a hacer ninguna situación. Simplemente él está en una condición a la que Dios lo llamó y hasta ahí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la tradición, en ese sentido, pues estamos ofreciendo esa comida a ídolos. Y entonces habrá gente que conozca de esta palabra y de la palabra de Dios y en su momento, si no tiene amor, va a ser una expresión de rechazo abierto y puede lesionar o lastimar la susceptibilidad de la gente que pone sus altares, ¿verdad? Nosotros que entendemos claramente que los ídolos nada son, pues simplemente podemos comer de ahí y no pasa nada, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos que no hay más que un solo Dios al que se le debe de adorar de esa manera, al que se le debe sacrificar, a Dios el Padre, de quien todo procede y por el cual tú y yo vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero, como lo dice la palabra de Dios, no todos tienen ese conocimiento. Entonces, la conciencia de algunas personas es muy débil y podrán empezar a tener una discusión entre si se debe o no se debe comer de lo sacrificado a los ídolos. O, por ejemplo, podríamos tener hasta una disertación si podemos o no podemos tomar una porción de vino, ¿verdad? O si debemos o no debemos comer, por ejemplo, en la tradición, en la Semana Santa o en los viernes de Cuaresma, carne de res o carne de cerdo, o si debemos comer carne de cerdo o no. Y cada quien podríamos discutir esa situación. Pero al momento de que nosotros tenemos el conocimiento de que Dios hizo puro todo lo que Él dispone para comer nosotros, la vianda propiamente, pues tú y yo podemos comer cualquier cosa, en cualquier fecha, en cualquier momento, porque tenemos el conocimiento de que Dios santificó lo que Él ha puesto para nuestro aprovechamiento, para nuestra nutrición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero la conciencia de algunos es débil. ¿Por qué? Porque vienen con un tradicionalismo. Y entonces el día viernes de Cuaresma, pues todavía deciden no comer carne, porque si no, entonces están pecando contra Dios. Y esa conciencia débil nosotros la podemos afectar todavía más si le caemos con el rigor del conocimiento y de la palabra y decirle feamente las cosas. Entonces necesitamos tener amor por esa persona y explicarle correctamente o en su defecto, evitarnos comer carne junto con él, porque a él le va a afectar. Entonces yo puedo, ¿verdad?, tomar la decisión por amor de no comer carne junto a esa persona. Me voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, yo no tengo la debilidad del alcohol, ¿verdad? Yo en mi persona, no me gusta el alcohol. Entonces, en ese sentido, si alguien toma junto a mí
una copa de vino, una cerveza, a mí en lo personal no me causa ningún problema. Ni voy a ponerme a discutir, aún como pastor, es que tú no debes tomar o sí debes tomar. Eso no. ¿Por qué? Porque la conciencia de esa persona, entiendo yo que en ese sentido aún está débil. No comprende que su cuerpo es el templo de Dios y que no debe contaminarlo y que no está diseñado para, de alguna manera, intoxicarse, ¿verdad? Pero es un punto así. Entonces, como para mí no me causa ningún problema el que tomen o no tomen en la mesa donde yo estoy sentado comiendo, no me causa problema. Pero si yo sé, ¿verdad?, que hay una persona que está luchando y que Dios lo está sacando de la situación del alcoholismo, ¿verdad?, aunque a mí me gustara tomarme una cerveza o un alcohol, un vino, pues yo por amor a esa persona lo evitaría para no hacerle caer en tentación, para no hacerle ver que, bueno, si yo predico la palabra de Dios y me doy la oportunidad de tomar, porque a mí no me causa mayor problema, entonces esa persona va a decir, pues no hay problema. Entonces voy a seguir tomando y el enemigo utiliza esa condición para volver a atraparlo en el vicio. Y entonces yo estoy haciendo algo incorrecto. Entonces, fíjense bien, al comer alimentos o tomar bebidas sacrificadas a los ídolos o que puedan venir a intoxicar a alguien, delante de alguna persona que piense que está mal hacerlo, pues podemos, ¿verdad?, estar llevando a esa persona a que se pierda si nosotros lo hacemos delante de él. Lo que importa no es nuestro conocimiento respecto a todo esto, sino nuestro amor por los demás. Entonces, la palabra de Dios es muy clara cuando dice, pero conocer no lo es todo, ¿verdad? Si se convierte en el todo, algunas personas terminan como sabelotodos, que tratan a los demás como gente que no sabe nada, y el verdadero conocimiento no es así de insensible. El verdadero conocimiento tiene sensibilidad en amor y tenemos nosotros que empezar a vivir esa condición. Tú y yo empezamos a tener mucho conocimiento de Dios y muchas ocasiones, ¿verdad? Yo cometí muchas veces un error muy grande cuando recién comenzaba a conocer la palabra de Dios, a conocer a Dios, de querer agarrar a bibliazos a todo mundo, ¿verdad? Tenemos la experiencia de desayunar como familia juntos cada miércoles y los miércoles muchas ocasiones al inicio, hace 15 años, yo quería que todo versara en lo que estaba conociendo y no me daba cuenta que lastimaba a mis hermanos, a mis padres, porque todavía ellos estaban en otra condición. Y entonces yo quería agarrar bibliazos a todos y quería que entendieran lo que yo estaba entendiendo y desgraciadamente al único que llevé fue a que hasta disociar esa bonita relación que teníamos. Cuando me cayó el 20 de esto, dije, Señor, pues si en tus manos están los tiempos, no va a ser a mi manera. Hubo en una predicación que yo escuché, curiosamente en esos tiempos, y cómo habló Dios a mi vida en ese momento cuando me dice, ahora, antes no querías que nadie supiera de Dios porque tú no conocías de Dios, pero ahora que empiezas a conocer, ahora quieres que todo mundo lo haga y que se haga a tu manera. Y Dios me llamó la atención muy fuertemente y me dijo, es a mi manera, es en mis tiempos y es con amor. Y entonces yo empecé a cambiar y aquí hay dos, tres personas que saben perfectamente bien de lo que estoy hablando y empecé a tomar lo que Dios estaba hablando para mi vida y empecé a quitarme lo sábelo todo, que ni sabía yo nada y que lejos de poder bendecir a la gente que yo quería bendecir, pues le estaba yo limitando y la estaba yo hasta señalando y le estaba lastimando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? En amor, empezar a vivir la experiencia del conocimiento que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, Cristo nos lleva a que, ¿verdad?, dio su vida también por esa persona que aún no conoce de Él. Y cuando herimos a una persona que no conoce todavía de Él, a un hermano, a un familiar que apenas empieza a caminar en Cristo o que no quiere todavía caminar en Cristo, pues herimos a Cristo mismo, porque Cristo murió por él y vendrá el tiempo de Dios para esa persona. Entonces Pablo escribe ahí, dice, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, de mi prójimo, pues no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado.
Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de un sobrino por el que estamos orando, Eduardo Gómez Tagle. Desgraciadamente él está en las garras del alcoholismo, hermanos. Entonces, a mí se me haría increíble que yo llegara a platicar con él y agarrara y yo me pudiera destapar una cerveza y querer platicar con él para efecto de que deje el alcoholismo, ¿verdad? Pues esa acción lo haría caer todavía más. ¿Por qué? Porque él vería que no pasa nada. Entonces, pero sí podría hablarle en amor para decirle y exhortarlo, ¿verdad? Pero que él vea que en mi hablar también está un ejemplo y que soy coherente con lo que digo. Y si eso, ¿verdad?, me tuviera que llevar a no tomar jamás delante de él y ni a escondidas de él, yo tendría que hacerlo por amor a esa persona. ¿Sí me expliqué? Entonces, el amor es más importante que el conocimiento. Cuando Dios mide a una persona, pone la cinta de medir alrededor del corazón, no alrededor de nuestra cabeza, hermanos. No es suficiente con saber mucho acerca de Dios. Conocerlo, tenemos que permitir, ¿verdad?, que venga un conocimiento y dejar que Él nos llene de su amor, que Él nos llene de amor por Él mismo y por todos los demás. En otras palabras, no se trata de lo que conocemos, sino de a quién conoces. Y tú y yo estamos conociendo a ese Dios de amor, ese Dios que viene a darnos muchísimo para poder nosotros también darlo en consecuencia a los demás. Aprendamos a dar de gracia lo que el Señor nos está dando de gracia, hermanos. Y decirle que verdaderamente le agradecemos, porque a pesar del peligro de envanecernos por el conocimiento, gloria a Dios porque el amor siempre nos va a edificar y nos va a llevar a quitarnos de, ese, de esa vanagloria, de esa arrogancia por poder conocer ahora la palabra de Dios. Amén. Debemos pedirle que nos ayude a hacer todo por amor a Él primeramente y por amor a los demás. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese nivel, hermanos. Por amor, conocer a Dios, pero también por amor, actuar para la gloria de Dios. No envanecernos en el conocimiento, porque vamos a aprender mucho y estamos aprendiendo mucho, hermanos. Dios se muestra y Dios nos deja conocerlo cada día un poco más. Y en eso versa la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos mucho por actuar ahora. Ajá. Sé que para muchos de ustedes que recién empiezan a conocer la palabra de Dios, que empiezan a caminar en el Señor, les dan ganas de que todo el mundo sepa, porque es verdad. Es una alegría tan grande el empezar a conocer a nuestro Hacedor, empezar a verdaderamente entender quién es Dios, por qué es Dios, para qué es Dios. Nos llena de alegría, de gozo, ¿verdad? Y quisiéramos que todo el mundo participara de esa alegría y de ese gozo. Yo he llegado a comparar el caminar en el Señor cuando recibimos a Cristo y cuando empezamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Lo he llegado a comparar como cuando se saca uno la lotería y el premio más grande, el premio mayor, ¿verdad? Y quisiéramos que todo el mundo se lo sacara, porque viene a darnos satisfacción, dicha, felicidad. Y quisiéramos que todo el mundo se lo sacara. Y la gran bendición que tenemos es que el Señor nos da, a través de su bendita palabra, el número ganador para todo momento y para todo aquel que se quiere acercar a Él. Entonces, no nos basta más que empezar a declarar su bendita palabra, ¿verdad? Llevarlos a los pies de Cristo, porque también ellos se van a sacar la lotería, así como tú y como yo. Y es el premio mayor porque lo que ganamos cuando nos sacamos esa lotería, hermano, se llama vida eterna. Y en ese sentido, entonces, quisiéramos que todos vinieran a este conocimiento, a esta verdad, para que también experimentaran la vida eterna que tú y yo vamos a experimentar en el momento en que seamos llamados a la presencia de Dios. Pero curiosamente, si vamos ahí al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, hermanos, empezamos a tener vida eterna, empezamos a experimentar la vida eterna desde este momento. No tenemos que llegar al punto de morir físicamente para después de allí iniciar nuestra vida eterna. Tú y yo ya hemos iniciado nuestra vida eterna.
porque empezamos a conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Entonces, en ese sentido quisiéramos que todos, ¿verdad?, vinieran al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios, al conocimiento de Jesucristo, para efecto de que también empezaran a vivir la vida eterna. Pero tenemos que entender que Dios tiene sus tiempos y sus planes perfectos para todos. Así como Dios te alcanzó a cierta edad, en el momento adecuado, en el momento justo, Dios va a alcanzar a aquellas personas que amas y que quieres que también vengan a la vida eterna en el momento justo. Nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en esa verdad. Sé salvo tú y serás salva tu casa. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, obviamente vas a empezar a orar por esas personas y en su misericordia Dios se va a mostrar para con ellos igual que se mostró para contigo en el momento correcto. Dios es puntualísimo y eso es parte de lo que tú y yo tenemos que aprender también de parte de Dios. La puntualidad es un valor que nos hace valer y Dios siempre va a llegar puntual, exacto, en el momento que debe de llegar. Él no va a llegar ni antes ni después. Entonces, dejemos que Dios sea Dios y en ese sentido van a ver cómo la gente que amamos, la gente que está a nuestro alrededor, nuestros prójimos van a venir al conocimiento de esta verdad en algún momento y Dios tendrá misericordia de ellos. Entonces, tú y yo nos tenemos que vivir en una condición en donde sigamos conociendo a Dios, pero más que el conocimiento de vanagloria sea un conocimiento en humildad, reconociendo que verdaderamente Él es el que lo puede saber todo y que nosotros solamente en amor vamos a poder ir poniendo en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Ese conocimiento que nos está dando. Entonces, amados hermanos, pues vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Este es el tema del día de hoy, del conocimiento. Lo que verdaderamente necesitamos saber es que el conocimiento envanece cuando no está el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros lo venimos a tener en humildad, en amor, van a ver que el conocimiento edifica, el conocimiento nos ayuda a hacer crecer no solamente a nuestra persona, sino que también a los demás. Y en ese sentido así tenemos que vivirlo. Vamos a levantar una alabanza de adoración, hermanos. Les invito a que